Buenas tardes a todos. Daros, por supuesto, la bienvenida en el día de hoy, que es un día pues muy especial y muy emotivo, muy importante para el Colegio de Arquitectos, para nuestro colectivo, por el motivo que nos trae aquí, que es doble, y referido, por supuesto, a la arquitectura nacional y también a una importante contribución a la sociedad, que es parte de nuestro cometido y tema fundamental de nuestra labor. Quisiera, además de agradeceros a todos vuestra presencia, como he dicho, particularmente, y sin que por ello sea menoscabo de los demás, agradecer a los diversos ayuntamientos de la provincia que están presentes hoy aquí, porque las obras que contiene la exposición que luego vamos a inaugurar pues se han realizado en sus municipios, ¿no? Como sois muchos y no tengo capacidad para haberme aprendido vuestros nombres, pero bueno, sí que puedo decir que creo que es Alcalá del Valle, Jimena, Cádiz, Rota, también está el Obispado, mi querida Claudia, amiga, que viene de San Fernando, bueno, también está Victoria, también de aquí de Cádiz, y nuestra compañera también María, que representa al Ayuntamiento de Medina. Creo que he visto también por ahí a Manolo Narváez, que viene también en parte en representación del Ayuntamiento de Conil, y no sé si estaba José María Pérez Alberich, no sé si lo he visto, que también representa a la Delegación de Cultura y a la Delegación del Gobierno de la Junta, porque hoy se da la particularidad que también se inaugura el Festival de Música Española con la Fundación Manuel de Falla, y entonces, bueno, pues no tenemos los seres humanos donde la ubicuidad y hay que estar en un sitio o hay que estar en otro. Voy a hacer una breve introducción y después cederé la palabra a las personas que están conmigo hoy en la mesa. La exposición que hoy vamos a inaugurar posteriormente a la conferencia, que se denomina Piedra sobre Piedra, es una iniciativa del Ministerio de Fomento en la que, a través de una persona que está aquí, que es muy amiga de la casa, que ya conocéis, que es Ricardo Sánchez Lampreave, que es la persona que ha comisariado la muestra y que ha recogido toda la información, pues recoge nada más y nada menos que 30 años de trabajo, de labor, en la materia de rehabilitación y restauración del patrimonio español a través del recurso que implementó la Ley de Patrimonio del año 1985 del 1% cultural, que luego posteriormente se ha modificado al 1,5%. Esta iniciativa pues ha dado muchísimos frutos y muchísimas satisfacciones, parte de las cuales pues está recogida en la muestra, como os digo, que se encuentra aquí. Por lo tanto, es trabajo entre 1985 y 2015, según hemos estado comentando y nos trasladaban tanto desde el Ministerio como Ricardo, pues se ha catalogado más de 1.500 obras, que se dice pronto, pero que da idea del volumen y de la importancia de este trabajo y de este recurso, de lo que ha supuesto en todo el territorio del Estado español. Me acompañan en la mesa, por parte del Ministerio de Fomento, como jefe de área de difusión de la Subdirección de Arquitectura y Edificación, don Eduardo Aragoneses. Y por parte de la Subdelegación del Gobierno, don David Fernández, que es secretario general. Y a mi derecha está Carlos Quintans, que luego os lo presentaré, que va a ser el ponente de hoy. Yo le quiero ceder en primer lugar la palabra a Eduardo para que nos comente. Muy bien, muchas gracias, Fernando. No sé por qué Carlos no es don, ni a los invitados que has citado antes. Pero bueno, lo que quería decir simplemente es que agradecemos mucho al Colegio de Arquitectos de Cádiz que vuelva a mostrar la receptividad para apoyar a la difusión de la arquitectura, que no es algo tan habitual, aunque pueda parecer un contrasentido, pero no es tan frecuente encontrar colegios de arquitectos tan activos y tan desprendidamente dedicados a la difusión de la arquitectura, que es a lo que nos dedicamos en la Subdirección de Arquitectura del Ministerio de Fomento. Y las dos cuestiones que ha juntado hoy el Colegio de Cádiz aquí
por un lado la exposición Piedra sobre Piedra y por otro la exposición Anfinis del Pabellón de España en la Bienal de Venecia, no son dos cosas independientes, y de hecho tampoco es la primera vez que se juntan. Ya tuvimos la ocasión cuando estaba la exposición en la Arquería de los Nuevos Ministerios tener una sesión dedicada dentro del ciclo de mesas redondas que organizamos alrededor de la exposición, una dedicada en Finis, porque, como ha dicho Fernando, esta exposición Piedra sobre Piedra lo que hace es balance de la rehabilitación por parte del Ministerio de Fomento en los 30 años que se han cumplido el año pasado desde la aprobación de la Ley de Patrimonio. La Ley de Patrimonio del 85, que afortunadamente no ha sido retocada desde ese momento, que ya han pasado muchos gobiernos distintos y sigue perdurando, tiene muchas virtudes, empezando por el preámbulo de la ley, que habla que el patrimonio histórico español es la principal contribución de España al acervo cultural de nuestro entorno en el que estamos unidos, pero lo liga también a la creatividad. Y esa ley del año 85 lo que supuso fue un cambio radical en la forma de intervenir en el patrimonio. Hasta entonces había arquitectos dedicados a la construcción y arquitectos dedicados a la rehabilitación. Los grandes nombres de estos santones ahora tan puestos en entredicho, como Chueca Goitia o González Barcárcel, se dedicaban a restaurar, y la mayor parte de la profesión se dedicaba a construir. A partir del año 85, con los nuevos aires que entraron en las administraciones públicas españolas después de las primeras elecciones municipales, después del primer cambio radical que hubo de gobierno, se tomó otra forma de intervenir mucho más moderna, podemos decir, y que aún se mantiene y que ha permitido que España sobrepase a los países que hasta entonces se ha considerado como tópico de que eran el modelo del restauro italiano, por ejemplo. Yo creo que ha quedado bastante sobrepasado por la manera fresca de intervenir en el patrimonio histórico que ha incorporado la arquitectura española, que es además uno de los elementos que identifican mejor al conjunto de lo mejor de la profesión en España, cómo se interviene en los contextos históricos, ya sea sobre el propio monumento o sobre los conjuntos, ¿no? Eso, como he tenido ocasión de hablar con el alcalde Jimena antes de entrar, es muy importante para la vertebración territorial, porque el uso del patrimonio o el patrimonio en sí mismo no se puede deslocalizar, está donde está, no se lo pueden llevar a ningún otro sitio, y es un generador de actividad importantísima para los pueblos, sobre todo para la España interior, ¿no? Quizá la costa tiene otros atractivos, pero los que vivimos en la meseta somos conscientes de que si alguien nos visita no es para vernos a nosotros, o algunos van a otras cosas, van a cazar o cosas raras, pero la mayor parte de los visitantes y de la primera industria nacional, que es el turismo, van a ver nuestro patrimonio. Y ese acervo, digamos, de intervención en el patrimonio es lo que nos ha llevado, estoy convencido, a éxitos como el que supone la exposición Anfinis en el Pabellón de España de la presente Bienal Española, que ha recibido el León de Oro, como sabéis, de la Bienal, de esta edición de la Bienal, que ahora nos va a contar Carlos Quintans, o don Carlos Quintans, perdón. Porque lo que en esa exposición se muestra, que coincide casi en un 70% con los proyectos seleccionados en la última Bienal Española, es una manera de intervenir en el patrimonio, monumental o no, con sensibilidad y sin alarde de recursos, sino todo lo contrario, con contención y con medios muy limitados.
Por eso en el Ministerio nos ha gustado mucho esta combinación que ha hecho el Colegio de Cádiz, de mostrar piedra sobre piedra la exposición que comisarió Ricardo Sánchez Lampreave durante varios años. Ha hecho un trabajo impresionante para recopilar todo este material, con la exposición que Iñaki Carnicero y Carlos Quintans nos han llevado esta edición a Venecia. Sí me gustaría recalcar que esas 1.500 actuaciones de las que hablaba Fernando son las que ha hecho el Ministerio de Fomento con las dos vías de financiación que la Ley de Patrimonio del 85 nos ha permitido utilizar. Por un lado, el presupuesto propio del Ministerio, y por otro, esa figura del 1,5 que creó la Ley de Patrimonio, según la cual de cada obra pública hecha con dinero público español se debía destinar un 1% a la rehabilitación de patrimonio. Eso ha posibilitado una cantidad ingente de dinero para apoyar iniciativas de otras administraciones o de otras entidades que por sí mismas difícilmente hubieran podido abordar muchos de esos proyectos. Y decía que esas 1.500 obras son muchas, pero hay que tener en cuenta que solo una parte es lo que el Ministerio de Fomento ha hecho con el 1,5 y con su propio presupuesto a lo largo de 30 años, pero no es nada comparado con lo que han hecho el conjunto de comunidades autónomas, de ayuntamientos grandes, medianos y pequeños de nuestro país. Por eso podemos enseñar esto sin avergonzarnos, sino todo lo contrario, porque creo que estamos prestando un buen servicio público. Nada más, muchas gracias. Bueno, no hace falta, ¿no? David, por favor, don David. Muchas gracias, decano. Bueno, pues en primer lugar debo excusar al subdelegado del Gobierno en Cádiz. Ya sabe, Fernando, que razones de índole personal le han impedido acompañarnos en el acto como era su deseo. No obstante, el propio subdelegado del Gobierno me ha pedido que transmita su más sincera felicitación por esta iniciativa y por la labor de difusión de la arquitectura que realiza vuestro colectivo, en este caso el Colegio de Arquitectos de Cádiz. Me ha pedido también que les transmita las siguientes palabras que les pongo. Hoy debemos felicitar al colectivo de arquitectos, además por esta iniciativa, como ha dicho el representante del Ministerio de Fomento, porque la arquitectura española se mantiene entre las más prestigiosas del mundo, como se ha dicho, y demuestra la concesión, enhorabuena, profesor del León de Oro en el jurado de la 15ª Bienal de Arquitectura de Venecia. Ha otorgado este León de Oro al pabellón español y entre sus comisarios se encontraba el profesor hoy conferenciante, así que enhorabuena, profesor. De esta forma, el colectivo de arquitectos contribuyen a nivel nacional a ese prestigio de la marca España, ¿no? A esa difusión de la marca y del trabajo de los profesionales españoles, en este caso de los arquitectos. Por otra parte, como os he dicho anteriormente, reiterar esa felicitación por la iniciativa y también por esta labor, ¿no?, que se realiza y en la que contribuye. Hablaba antes precisamente con el responsable del colegio que de las obras del 1,5% cultural, pues prácticamente el 60% han intervenido arquitectos gaditanos del Colegio de Arquitectos de Cádiz. Por tanto, hay que resaltar esta labor en la restauración y la rehabilitación. Se ha hablado también el representante del Ministerio de Fomento, ha hablado Eduardo, de este deber de conservación y enriquecimiento de nuestro patrimonio histórico, que además es un deber, aunque muchos no lo conozcan, es un deber constitucional, ¿no?, que tienen las administraciones públicas y que en el ámbito de la Administración General del Estado, en el ámbito del Gobierno, se canaliza a través del apoyo del Ministerio de Fomento por esa doble vía
que decía antes el responsable del Ministerio. Por una parte, esas consignaciones presupuestarias en los propios presupuestos generales del Estado, y con esa obligación de destinar ese en un principio 1% cultural de los contratos a las intervenciones de restauración, recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico español, y que se ha incrementado esta apuesta del Ministerio de Fomento, esta apuesta de la Administración, a partir de octubre, del 15 de octubre, que recuerdo que la fecha exacta, de 2013, en el que se incrementa, como digo, del 1 al 1,5% cultural. En este sentido, hay que tener en cuenta que ahora mismo, con cargo a este 1,5% cultural, se encuentran en ejecución hasta cuatro obras que suponen una inversión de más de 1,3 millones de euros, y por tanto creo que es un ejemplo, ¿no?, de una cooperación interadministrativa, y por lo que nos debemos felicitar no solo la Administración General del Estado que realiza ese apoyo, sino también de los distintos ayuntamientos que intervienen en el proyecto y que fomentan esta iniciativa. Simplemente, Fernando, transmitiros el reconocimiento que me transmite el subdelegado del Gobierno, el reconocimiento de la institución por esta contribución vuestra del Colegio de Arquitectos a esa importante labor en la provincia de rehabilitación, recuperación y enriquecimiento y de puesta en valor de nuestro patrimonio arquitectónico. Muchas gracias. Bueno, para cerrar un poco el tema en relación a la exposición, comentar también que, bueno, que desde los diversos ayuntamientos nos habéis mostrado el interés un poco con respecto a la itinerancia de la exposición. Por supuesto, deciros que la exposición está a vuestra entera disposición, que nos podremos organizar para que tenga presencia en todos vuestros municipios y todos los ciudadanos puedan conocer la labor que se ha desarrollado tanto en su propio municipio como en los demás, un poco con este recurso financiero y con esta labor durante todos estos años, ¿no? También quiero manifestaros que me gustaría que fuera también una punta de lanza esta itinerancia de la exposición y tal para implementar la presencia del colegio, porque el colegio es el Colegio de Arquitectos de la provincia de Cádiz. Entonces, nosotros estamos en toda la provincia, los compañeros están trabajando en todo y cada uno de los municipios y queremos que sepáis que contáis con nosotros, que estamos a vuestra disposición, que hay magníficos profesionales en la provincia, que empezamos nuestro trabajo incluso desde unos sencillos y primeros niveles de asesoramiento y que nos interesa muchísimo estudiar la fórmula, a ver de qué forma somos capaces de que el colegio pueda tener una presencia, si no en todos, pero por lo menos sí en la mayoría de los municipios de la provincia a los que nos debemos y donde desarrollamos nuestro trabajo y que es nuestra responsabilidad. Así que en ese sentido, bueno, tanto la exposición como nosotros estamos a vuestra disposición y yo creo que es muy importante que tengamos esa presencia en todos y cada uno de vuestras ciudades y vuestros pueblos. Paso ahora a presentar a don Carlos Quintans. Prácticamente un poco lo que tenía que decir ya también mis compañeros de mesa lo han dicho. Efectivamente, justo con Iñaki Carnicero han comisariado la muestra en el pabellón español a la 15ª Bienal de Arquitectura de Venecia, que ha obtenido además el premio, el León de Oro de la Bienal. Nos comentaba hace un rato que ganándole al favorito, que era Alemania, ya nos acostumbramos a ganarle a Alemania en muchos aspectos, lo cual no está mal. Pero bueno, da muestra y es un síntoma importante, bueno, de la salud, de la buena salud de la que goza la arquitectura y el trabajo que hacemos en los distintos ámbitos, las distintas disciplinas, los españoles, y cuando nos lo proponemos y cuando trabajamos. Simplemente comentar, creo que algo importante, eso se lo decía yo también para que lo conozcan un poco al profesor. Efectivamente es profesor, es docente, sobre todo en el área de construcción, ocasionalmente también en proyectos, pero decía que, bueno, que todos los que estamos aquí y los que estamos en el resto de arquitectos le debemos mucho porque codirige, ¿no?, la revista Tectónica,
que a pesar de la crisis es yo creo que la única revista ya a la que estamos todavía suscritos, si no todos, la mayoría de los arquitectos, porque es la mejor revista de arquitectura y no estoy exagerando nada, porque es el que nos ha enseñado cómo se construyen esas grandes obras que he admirado, ¿no? Generalmente las revistas y las publicaciones de arquitectura están muy basadas en el diseño y en una expresión gráfica y en un mostrar determinados aspectos de las obras, que incluso en muchos casos han distorsionado la propia obra y además el quehacer de los propios arquitectos. Y sin embargo, Carlos y su equipo durante muchos años pues nos han estado enseñando cómo de verdad se han concebido y se han construido esas obras. Yo creo que esa ha sido, sin desmerecer el resto de tu contribución a la arquitectura y a los arquitectos, yo creo, a mi entender, es la principal y la que más te agradecemos. Y en ese sentido también estamos muy orgullosos de que esté hoy aquí con nosotros. Y bueno, simplemente deciros lo que ya os he comentado, que de última pues ha comisariado el pabellón de la 15ª Bienal, y en ese sentido, bueno, con el título de Unfinished, sin terminar o inconcluso, pues nos va a hacer su conferencia, su ponencia esta noche. También no quiero que se me olvide agradecer al Grupo Ceres, que ha sido nuestro compañero de viaje, porque también hoy un poco es la clausura de nuestro ciclo de conferencias, que no es académico, porque no es como un curso académico que va de septiembre a junio, sino que, acorde con toda la estructura del colegio, pues empieza en enero y termina en diciembre. Pues es un poco la conclusión, y en este año pues hemos tenido la colaboración, el apoyo, el cariño y la ayuda de la empresa constructora y del Grupo Ceres, que además, bueno, pues es un tema importante que nos importa y que nos enorgullece y nos alegra, porque el ver que también el mundo de la empresa y el mundo de pues tiene también esta inquietud y este interés cultural y de apoyar a un colegio y a un colectivo como el nuestro en esta labor de difusión y de la cultura, tanto arquitectónica como general, pues es muy importante y lo agradecemos muchísimo. Tenemos además aquí hoy una representación de la empresa, Raquel Arrillaga, que es la delegada de la zona. Un poco tímida se nos ha puesto al fondo, pero bueno, desde aquí te vemos y te agradecemos muchísimo. Se lo transmites a Manuel Esteve, que es el director general de la empresa. Pues ya sin más preámbulo y presentado don Carlos, pues tienes la palabra y para que nos ilustres con tu conferencia. Y muchas gracias, por supuesto, por tu presencia esta noche aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias a vosotros. La verdad que no sé cómo agradecer el hecho de estar aquí, de alguna forma, en un colegio que tengo que reconocer que posiblemente sea el que apoya y el que logra difundir de una forma excepcional la cultura arquitectónica. Por tanto, mi reconocimiento, y ya, bueno, es un reconocimiento que ya lo sabéis en privado, pero mucha gente pues posiblemente necesite oírlo para poder compararlo con lo que ocurre en otros lugares. Por lo tanto, pues la verdad que quiero que se transmita este conocimiento al resto de la Junta Directiva y también que se conozca por todos ustedes, ¿no? Es un orgullo estar aquí porque además, bueno, el colegio para mí no solamente es una institución, sino que son unas personas, unos seres humanos maravillosos que consiguen la complicidad de muchos de nosotros, en especial de dos que son los que nos reunimos aquí, uno para servir de presentación a la exposición de otro, de Ricardo, que nos une una amistad y además nos unía una tarea para otra bienal que al final no ha salido, y que de alguna forma cualquier relación con lo que haga Ricardo, que siempre lo hace excepcionalmente bien, pues simplemente me llena un poco de rubor estar en esta situación pudiendo estar él, ¿no? Yo creo que los agradecimientos, el poquito tiempo que me queda podría dedicarlo a agradecimientos, pero me imagino que querrán que les cuente un poquito de qué va esto, ¿no? Si se puede apagar las luces para que se vea.
Bueno, la Bienal de Venecia, para todos aquellos que no lo sepan, es un conjunto de bienales y cada 2 años se realiza una dedicada únicamente a la arquitectura. Hay varias formas de participación, las que se designan directamente desde el Comisariado General, en este caso era Alejandro Aravena, y por otro lado la del conjunto de países que tiene pabellón propio o pabellón de alguna forma con presencia dentro de los jardines de la Bienal o dentro de la ciudad de Venecia. Los distintos países lo que hacen es designar, bueno, en realidad son ellos los organismos que presentan su representación, son organismos concretos, en este caso es el Ministerio de Fomento, y en otros países pues es el Ministerio de Cultura o el ministerio que corresponda o alguna entidad, que es lo que ocurre en algún país, ¿no? Son representaciones normalmente bastante importantes, es decir, porque realmente, bueno, pues lo que ocurre es la representación del propio Estado, es decir, es normal que las presentaciones las realicen normalmente pues los presidentes del gobierno o los ministros de cultura o de la actividad que corresponda, y lo que se presentan normalmente se realiza por la designación de unos comisarios. En el caso de España, pues hemos sido Iñaki Carnicero y yo los adjudicatarios de esta tarea. Para ello tenemos un pabellón, yo creo que el mejor pabellón de todos los jardines, un espacio expositivo magnífico y muy próximo a la entrada, es decir, el lugar que normalmente visita el 90 y algo % de las personas que acuden a la Bienal de Venecia. El día, lo estaba revisando hace un momentito, porque me había confundido de fechas, el día 17 de diciembre, es un momento en el que tenemos la presentación a todos los países por parte del Comisario General, por parte de Alejandro Aravena, y en este año pues hay una tarea muy clara bajo el paraguas del planteamiento teórico que plantea. Esa tarea, la que nos encomienda o nos aconseja a cada uno de los países, es diagnosticar un problema propio de cada lugar y de alguna forma lo que hoy se conoce como caso de éxito, ¿no? Una solución a ese problema. Evidentemente, bueno, pues nuestra primera labor es determinar cuál es ese problema. Teníamos muchos, ¿no? Entonces, pues teníamos que seleccionar algo que pudiésemos presentar de forma pública. La forma en la que ya estábamos pensando que eso se tenía que realizar era una forma que contemplase el análisis, el archivo, la presencia de mucha información y fundamentalmente, además, que viniese acompañado esa información, ese archivo que intentaba ilustrar con esas imágenes anteriores que corresponden a otros archivos, que de alguna forma explicase no una labor individual como podía ocurrir hasta ese momento en otros pabellones o en otros momentos, sino que esto fuese una labor colectiva, en la que los comisarios pasasen a ocupar un papel realmente menos importante para poder documentar, para poder presentar conjuntamente una tarea que entendemos casi como titánica del conjunto de los arquitectos españoles en los últimos años. En ese momento, exactamente el mismo momento que se está planteando la presentación del pabellón de España en la Bienal de Venecia en la ciudad de Nueva York, con un nombre ya oficial, con el nombre de Unfinished, un Unfinished que no es únicamente un
una definición de la arquitectura sin acabar, sino más bien de la arquitectura en proceso, de la arquitectura que entiende que siempre tiene que estar adecuándose al uso para ir dando solución a cada uno de los momentos prolongados en la duración de un edificio. Exactamente ese mismo día, o esos mismos días, se presenta en el Metropolitan Museum de Nueva York una exposición que coincide exactamente con nuestro nombre, con el Danfinis, y ahí empieza a plantearse simultáneamente a nuestra tarea, pues ese planteamiento de lo no acabado, en este caso sí lo no acabado, en una obra que sí que no tiene que ser vivida, sino que es una obra que tiene que darse por finalizada, pues la exposición del Metropolitan lo que hace es sacar a la luz un montón de pinturas, de esculturas, de dibujos, unos conocidos, otros menos, que muestran su belleza desde un proceso sin finalizar. Esa es la circunstancia que sucede exactamente en ese mismo momento. Nosotros procedemos a una selección de proyectos a partir de ese momento, una selección de proyectos que ya habíamos realizado exactamente en las Navidades, que recogía unas 500 obras susceptibles de poder ser reunidas dentro del pabellón de la Bienal, y se hace un llamamiento para que aquellos que piensen que sus obras no las hayamos podido contemplar, pues que nos las envíen, nos las comuniquen. Recibimos unas 300 y algo que suman unas 650 obras distintas con un gran valor. Decidimos hacer una selección que es de una cantidad menor, 55 obras, que son muchas para un pabellón que es grande, pero que no llega a los 600 metros cuadrados, en las que lo único que podemos llegar a mostrar es una parte de esa información para aquel que vaya a realizar una visita rápida. Esa parte de esa información queremos que sea una imagen, una fotografía y un dibujo que muestre en la medida de lo posible a través de un único documento gráfico la expresión del edificio, la expresión más clara. Para eso, pues lógicamente, pues ya llevábamos muchos años pensando en cómo se hace eso, cómo se ha hecho eso a lo largo de la historia. Es decir, cómo a través de un único dibujo se puede documentar, se puede expresar en muchas ocasiones una obra e incluso la forma en la que se vive, ¿no? Ese dibujo, también por circunstancias lógicas también de lo que uno ha ido defendiendo a lo largo de los años, pues acaba adaptándose a un procedimiento de dibujo, que es un procedimiento de dibujo que es la sonometría, que va explicando sin deformaciones lo que es la obra de la arquitectura, pensando que ese dibujo no debe tener la contundencia gráfica que pudiesen tener otros, ¿no? Como estos casos que estáis viendo, que realmente son dibujos extraordinariamente hermosos, ¿no? Y deben ser como más contenidos para poder ofrecer una cierta unidad. Pensamos que tiene que ser esa sonometría del conjunto, que no debe ser una sección que puede explicar algunos proyectos, ni un alzado que puede explicar otros, sino que la historia nos ha ido dando ejemplos de expresión clara de los proyectos a través de la sonometría. Eso simplemente, bueno, pues son las reflexiones previas que nosotros vamos teniendo y que lógicamente, pues al final, como decía Fernando, pues tiene relación con el dibujo que nosotros usamos para comunicar las cosas. Y además que tenía que tener mucha presencia la fotografía como labor documental. La fotografía es un documento que hay que revisar
su historia, aunque últimamente hay bastantes trabajos sobre ello, bastantes congresos y bastantes ponencias, y en esa reflexión sobre la fotografía simplemente indicar que esa fotografía que interesa es una fotografía que recoge no solo las grandes obras, sino las obras menores, las obras anónimas, y además por grandes fotógrafos, ¿no? Es decir, bueno, pues no hay que hablar de Tarbot, por ejemplo, y queríamos mezclar esas reflexiones con imágenes que son de grandes fotógrafos o que son de fotógrafos quizá algunos no tan importantes o otros sí, como es el caso de Catalá Roca o simplemente de archivos que ahí existen y que podemos consultar y que no tenían esa voluntad de convertirse en objeto de contemplación, sino simplemente en elemento de documentación. Bueno, pues son repasos y más repasos a lo largo de la historia, unos que tienen más cariño desde nuestro punto de vista por los autores, otros por lo que muestran y en algunos por las dos cosas, ¿no? Es decir, este es el ejemplo más claro de por qué una imagen puede recoger esa expresión de algo que interesa y también de la persona que lo ha realizado. Eso pensamos que nos permitía mostrar cómo la historia de la arquitectura podía, a través de obras menores o de obras mayores, ir decantando un pozo para que nos quedase que la obra podía permanecer permanecer durante algún tiempo inconclusa o en un estado de abandono. Realmente este estado, el de abandono, era el que no nos interesaba. Lo que nos interesaba es que la arquitectura siempre fuese soporte de la vida, aunque la vida que ocurría en esa obra no fuese la planteada inicialmente. De las imágenes que explicaba mejor esto, pues podían ser esta, ¿no? Esto es la Tugendhat de Mies, en el momento que es usado como espacio de gimnasio, muy lejos de la vivienda para la que se pensó que de alguna forma debería estar siendo ocupada por sus propietarios, ¿no? O otras obras que la decadencia iba restando la lucidez del primer momento, pero que aún así reunían ciertas condiciones que las hacía distintas, como la Villa Saboya, a través de los usos que pudiese tener circunstancialmente. Entendíamos que la obra era una obra que podía estar continuamente en proceso, ¿no? Desde Split, el antiguo Palacio Diocleciano, convertido en una ocupación de todas sus estructuras, hasta el Teatro Marcelo o hasta el Anfiteatro de Arles o tantos y tantos edificios que conocemos que han ido sufriendo cambios, muchos de ellos para ser soporte de la vida. Pensábamos que además estábamos en un momento en el que lo que debíamos mostrar precisamente era la expresión de lo que había sucedido. Es decir, habíamos tenido una bonanza económica con una expresión excesiva de una arquitectura ajena al lugar en muchísimas ocasiones, más pendiente de sí misma que de lo que le acompañaba, y en otros casos, los más significativos en los últimos años, una arquitectura que tampoco tenía en cuenta lo que le rodeaba, porque era solamente un soporte económico de una actividad únicamente lucrativa, una actividad que con la crisis se había parado y que nos había dejado pues todas las circunstancias que nosotros conocemos. ¿Cómo podíamos contar eso? Pues decidimos también de nuevo hacerlo a través de imágenes. Son 7 reportajes fotográficos con 55 imágenes en las que a través de los ojos de arquitectos fundamentalmente, de arquitectos fotógrafos o solamente de fotógrafos, nos dejaban pues lo
lo que es la antesala de la exposición. 55 imágenes en las que, por ejemplo, Nación Rotonda, simplemente a través del nombre, nos dice lo que ha sido la crudeza de la urbanización en muchas zonas, de unas rotondas que son el inicio de unas urbanizaciones que no han concluido, en otros casos la expresión de edificios que han quedado paralizados por la crisis, o otras que responden a otro tipo de problemas en esos momentos, que incluso su demolición y paralización han quedado como pueden verse en esta imagen, o la labor de fotógrafos que intervienen en edificios en ruinas a través de pequeños elementos que ellos incorporan, pues para hacer narrativas dentro de esas arquitecturas, o fotógrafos, estrictamente fotógrafos, grandes fotógrafos que van recorriendo con sus ojos una España que mostraba una cierta parálisis, o arquitectos que muestran una labor más atenuada de unas generaciones más jóvenes que llevan la arquitectura a situaciones mucho más pequeñas, o situaciones como la de Spanish Dream, que procede más bien a describir a través de una narración casi teatral una hipótesis de ocupación de las arquitecturas que habían quedado abandonadas. Intentamos, tras esa narración inicial, explicar las 55 obras y explicarlas a través de unos grupos, ¿no? de unas categorías que den pistas para saber cómo poder actuar. Unas categorías que queremos que sean simplemente a través del nombre, el nombre en inglés, porque esta exposición es para que el mundo pueda saber la labor de los arquitectos españoles, pues para que simplemente a través del nombre de cada una de estas categorías poder explicar las cosas. Desde una categoría más elemental, que es la consolidación, en la que lo que queremos es reflexionar sobre un primer proceso, que es que sostenga que la arquitectura no se caiga, que pueda permanecer en pie hasta momentos mejores, o por lo menos para explicar cómo ha sido. Es decir, esta imagen era muy potente, es una imagen que encarga Sir John Soane sobre el Banco de Londres, para explicar cómo quedaría el edificio totalmente arruinado, y que pues era como el síntoma de donde no queríamos llegar. Es decir, no queríamos que la arquitectura que se conservaba careciese de uso, no pudiese ser usada. Frente a eso, pues los planteamientos que nos apetecían mucho más eran pues lógicamente esas incorporaciones absolutamente mínimas, planteadas como excusa de que no iban a tener una continuidad temporal muy grande, como las que realizó Duljas en Múnich, para explicar por dónde podía ir nuestra intención. Reuníamos dentro de ese grupo obras que simplemente eran consolidaciones, o eran parte del proceso que están viendo, algunas muy interesantes para nosotros, como esta, porque además se incorporaba una relación entre la escuela, los alumnos y la ciudad, y por tanto la docencia ocupaba también una parte significativa de lo que era el proyecto, ¿no? Otros, pues como este, que lo que plantea es ocupar unas ruinas dramáticas que corresponden a la batalla de Belchite, y que lógicamente pues deben de conservar el carácter de lo que era, no pueden ser finalizadas, y tienen que ser soluciones mínimas, como se puede ver, ¿no? O arquitecturas que son simplemente procesos dentro de otros mayores, porque la casa intermedia pues lo que plantea es que mientras que las obras no vayan a poder iniciarse, pues que sean ocupadas por los usos que la sociedad en ese momento aliente, promueva.
Hablábamos también de reapropiación, al igual que ha ocurrido pues, lo que decíamos en Split o en Arles o en la Tugendhat, una apropiación que a lo largo de toda la vida pues, puede ocurrir en cualquier sitio. Es decir, un espacio vacío es un lugar para comer de una forma, de otra, o de la forma más choni que uno se puede imaginar, ¿no? Pero todo puede ser usado. Esa arquitectura, incluso esta tuneada, ¿no? De alguna forma pensábamos que tenía que aparecer, tenía que ser mostrada. Simplemente pues por la ocupación de una antigua fábrica, con todo lo que eso conlleva, en el caso de la azucarera, en Granada, o bueno, pues este espacio en Sevilla de arte contemporáneo de Sol 89 o un estudio de arquitectura que ocupa una antigua fundición en Olot, ¿no? O un depósito que se descubre y se usa de nuevo. Elementos constructivos que son intermedios, que son apropiaciones de espacios industriales mientras que no se construye el edificio definitivo, como es este caso, o bueno, de nuevo, pues estructuras de vivienda que vuelven a ser ocupadas y conventos, espacios de distinto tipo, grandes, casales, en el caso del Balaguer en Mallorca, que vuelven a ser ocupados, ¿no? O algunos realmente tan importantes como el antiguo Banco de España, pues, pues que sería objeto pues, de una explicación de una hora sin ningún tipo de problema, porque todos ellos realmente contienen ejemplos que de alguna forma explican un conjunto mayor de obras que uno se puede imaginar. La Escuela de Granada. Pensábamos también en la adaptaciones que son más claras en algunos edificios que permiten ser usados de distintas formas, y en otros casos lo que pensábamos es que la imaginación nos tiene que llevar a cualquier posibilidad de uso. Esta es una escuela, la Escuela Nueva de la Misericordia en Venecia, un gran edificio que nadie podía pensar que fuese el lugar en el que se celebrase la Liga de Baloncesto, ¿no? Es un espacio que todos debemos visitar, que hoy, por desgracia, solo está usado para actividades culturales, pero que durante mucho tiempo lo que contenía era la vida deportiva de buena parte de la ciudad, y sin ningún tipo de problema con el edificio. Eso también lo encontramos en otros edificios en menor escala. Este es un antiguo cine que se convierte en vivienda, una vivienda que vuelve a convertirse en otra vivienda de otras formas, pequeños elementos que reconquistan otros espacios habitables, viviendas que pueden adaptarse sin ningún tipo de problema a través de mecanismos de distinto tipo, que lo que hacen es convertir espacios pequeños en un conjunto de actividades variadas. Y muchos de ellos con recursos realmente controlados, ¿no? Es decir, casi recursos que uno se encuentra que la sociedad ha abandonado, ha decidido ya no usar, y que, como se puede ver, pues pueden acabar convertidos en una arquitectura muy versátil y muy potente, ¿no? Todos los ejemplos que planteamos no contenían excesos ni de forma, ni de energía, ni de presencia, ¿no? Sino que eran arquitecturas que querían pasar desapercibidas, que fundamentalmente lo que posibilitaban era el reconducir su posibilidad de ocupación a través de pequeñas interferencias, a través de pequeñas variaciones, aquí simplemente por la apertura de unos pequeños patios, colonizaciones en este caso de otros,
interiores de manzana que son reconfigurados, inserciones dentro de las tramas existentes, algunos tan claros, la mezquita de Córdoba o Granada, todos ellos con una presencia muy fuerte, y en nuestro caso, pues lo que estábamos buscando es que esas inserciones fueran inserciones quizá de un carácter como más controlado, de menor volumen y de menor cantidad de forma. Los ejemplos pues siempre eran pequeños en estos casos, porque la arquitectura que nosotros estamos intentando mostrar es una arquitectura de un tamaño muy pequeño, porque es la realidad de los últimos años, y además es una arquitectura no siempre pública como había sido hasta hace poco tiempo, sino una arquitectura también privada. La actividad privada había de nuevo ocupado su destino en llamar a arquitectos que habían hecho grandes obras, ¿no? o grandes pequeñas obras. Algunas sí de mayor tamaño, como esta que espero que conozcan, o esta otra, ¿no? Ese conjunto de obras queríamos que además tuviese esa captura de la retina de aquellos que las mirasen. Es decir, a través de inserciones como esta que aquí se puede mostrar, entendíamos que de alguna forma capturaba muy fácilmente el interés del que pasaba por el pabellón. Otras son obras de mayor tamaño, pero también son inserciones respetuosas con el lugar, que en ningún momento intentan destruir el pasado de lo que fue, y muestran capas sucesivas que van apareciendo y que van ordenando siempre lo que ahí había, ¿no? Reasignaciones nuevas, a las que ya estábamos acostumbrados, es decir, sobre todo de elementos y de materiales. Las ánforas, que ya no solo sirven para contener el aceite o el vino, sino que sirven para aligerar, o los elementos que pues aquí en la arquitectura española pues ya sabíamos que podían ocupar otros lugares. El botijo de Lluyol en la cubierta de un edificio, la leyenda urbana, que nunca sabremos si es cierta o no, de la moneda de los 2 reales de Alejandro de la Sota para usar como arandela en una obra, que seguimos con la duda familiar de si es real o no es real, y tantas obras que de alguna forma lo que hacen es despertar la imaginación de nuestro colectivo, que siempre ha estado con escasez de recursos, y que de alguna forma muestran a través de esa escasez una capacidad expresiva, entendemos que muy importante. Bueno, pues todos los usos nuevos de un elemento tan básico como es una persiana, la persiana más industrial, el ladrillo, el uso de la teja que allí se había encontrado para realizar esta obra en el matadero, ladrillos de distintas formas y disposiciones para ir generando nuevas formas de construir, pequeños elementos de cerámica que reconfiguran ampliaciones de construcciones, o bien la recuperación pues de la piedra y de la piedra ya usada para definir en compañía de piedra nueva pues obras con esta expresión formal tan clara, tan contundente y al mismo tiempo tan sencilla, ¿no? Protecciones solares que dejan de ocupar un papel secundario y pasan a ser importantes, o elementos de industria barata, casi de granja, que sirven para ser usados y definir una vivienda, o canaletas de iluminación, las más baratas, para reconfigurar fachadas, ¿no?
nosotros lo que intentamos, bueno, pues a través de esta categoría también era demostrar que había arquitecturas que de alguna forma se podían expresar de una forma más pura porque los usos eran usos que no atendían a tiempos tan dilatados, sino que, pues como esta vivienda se usaban durante unos momentos y otros no, o estos pabellones que solamente eran para el verano, y al igual que estos, pues aparecían arquitecturas que de alguna forma pues podían expresar su potencia de una forma muy clara, ¿no? Y algunos pues simplemente pues porque la duración era muy pequeña. A través de esta categoría, pues lo que queríamos era contar cómo aparecían soluciones que se transportaban, que se depositaban, que se colocaban. Algunas, bueno, pues eran el reflejo de lo que sucedía en la propia ciudad, en Venecia. Estas son las altanas de Venecia, las que aquí se ven. Otras ocurrían en otras ciudades. Esto son la ocupación de las cubiertas en París, que bueno, que lo que nos llevaban era a la reflexión de aquello que era transportable, depositable fácilmente y que podía situarse sobre arquitecturas que ya existían. Para eso unos ejemplos pues como muy claros, desde la Casa Lude con esta vivienda que se posa sobre lo existente, estos pabellones de los Fleso o dos obras que se construyen, que se fabrican en España y se transportan a Estados Unidos. Esta, la de Ensamble, y esta otra de Churtichaga de la Cuadro Salcedo. También había la intención de expresar como unas guías, una forma de hacer a través de algunos ejemplos para decir no, dejemos de ser originales, pensemos que ya tenemos caminos que están iniciados, sigámoslos porque tienen mucho interés, y aparecían arquitecturas que nos volvían a hacer pensar que en el pasado también, de alguna forma, se habían configurado como caminos sobre los que seguir. Pues ahí aparecían desde estos centros de salud de entresitio que podían ser construidos en distintos lugares porque sus características proyectuales así lo permitían. Viviendas que facilitaban la ocupación por parte de los usuarios sin ningún tipo de problema y las podíamos testar, las podíamos comprobar, o otras viviendas que además bueno, pues incorporaban la prefabricación e incorporaban la vegetación y otros temas. También nos interesaba aquella arquitectura que no estaba cubierta, sino que simplemente era un pavimento, un espacio en el que ocurría la vida, porque esa vida que ocurre ahí es mucho más importante que este vacío, que este espacio sin ser ocupado. Un pavimento que, lógicamente, pues ya lo conocemos por referencias que ha ocupado pues, la expresión de buena parte de la arquitectura que nos es conocida, y simplemente algunos ejemplos de esta remodelación del puerto de Malpica, que aquí se ve, el entorno del mercado del Bor, o el mirador de la Pedra d'Arrà, que en realidad es un pavimento y es la demolición de un antiguo mirador que lo que hacía era destruir la belleza de este conjunto de piedras, ¿no? O en este caso, quizá el más expresivo, el Turó de la Rovira, que lo que es simplemente la demolición de lo que ahí había. ¿Cómo se muestra eso? Pues lógicamente lo que queríamos mostrar era a través de un conjunto, de una documentación que de nuevo lo que habla es de archivo, de clasificación, de orden. ¿Y cómo se puede contar? Pues parecía que la forma más clara era pues cómo se ordena y cómo se archiva cuando no se muestra públicamente, pues de unos peines simplemente de las colecciones de cualquier galería, pues con pequeñas adaptaciones que simplemente lo que hacíamos era modificar el material con el que se trabajaba, nos permitieron exponer esas 55 imágenes y convertir en la presentación de lo que era el problema que queríamos contar, que se colgaban del techo en el espacio de recepción del pabellón, que se izaban y que
dejaban ese espacio para ser ocupado con las conferencias que allí íbamos a tener, ¿no? El resto, pues queríamos que fuese también con el mismo material, son unos perfiles metálicos que normalmente se tapan por el uso de tableros de yeso sobre ellos, y nosotros lo que queríamos era dejarlos sin esos tableros de yeso, mostrando esa situación de sin acabar, y que se convertían en mesas o en cualquier elemento, pues mostrando lo que el arte contemporáneo ya nos había explicado, que es decir, que hay belleza detrás de los elementos que nosotros podemos pensar como totalmente acabados. Hay otra mirada hacia atrás. Esta es la mirada desde el arte contemporáneo, ¿no? Por eso, pues aparecía la forma en la que nosotros exponíamos esa imagen y esos dibujos, en los que se veían, como aquí, la parte trasera sin ningún tipo de complejo, y así exponíamos los dibujos y las fotos, convirtiendo la forma expositiva casi como en una ciudad, ¿no? Es decir, realmente parecen grandes maquetas de ciudades que lo que hacen es mostrar las 55 obras que ahí aparecían. Esas 55 obras se mostraban, lo que decía, a través de esta fotografía y a través de este dibujo, al mismo tiempo a través de unos códigos QR con los cuales se entraba directamente a unos PDFs que contenían una documentación muchísimo más amplia, que están accesibles en la red a través de la página finish.es, y también se habían reproducido sobre paneles de aluminio aquí al fondo todo aquello que se había elaborado y que contenían la página. Eso es la exposición, esas mesas que se acompañan de unas alteraciones que veremos luego, que son unas piezas más altas en dos de las salas finales, para cambiar un poco de formato, y unas cajas colocadas de forma provisional para mostrar, por un lado, el concurso que habíamos realizado entre jóvenes arquitectos y con las 12 obras premiadas, y al mismo tiempo unas entrevistas que se realizaron a arquitectos fundamentalmente americanos, docentes la mayor parte de ellos, directores de distintas escuelas o de museos, que intentaban a través de sus respuestas explicar lo que ellos pensaban que era la arquitectura española. Esto es lo que sucedió en el momento de la presentación del pabellón. Realmente conseguimos de alguna forma complicidad con mucha gente. Ha venido mucha gente, el pabellón se ha ido visitando muchísimo, suponemos que fundamentalmente por la consecución del León de Oro. Se convirtió en el lugar de los selfies, con lo que habíamos conseguido que al mismo tiempo la imagen se multiplicase a través de las redes, a través de la labor más inocente que nosotros podíamos llegar a imaginar, y al mismo tiempo se convertía en el sitio para el paso rápido y también para el paso lento, para el de aquellos que querían documentarse y salir de allí con el conocimiento de todo lo que nosotros allí habíamos contado. Para eso hay un periódico que tienen ustedes para que lo vean, y luego desde la página de anfinis.es se pueden descargar los 74 PDFs e imprimirlos en una impresora sin ningún tipo de problema, comprarse esta cajita y guardarse el catálogo amplísimo de unas, no sé cuántas páginas hay ahí, porque es una barbaridad. Pero esto es realmente el catálogo expandido. Hay también otro catálogo que está publicado por Arquia, y yo creo que en este momento pues estamos a punto de que empiecen a salir otras publicaciones que se han conseguido gracias a la ayuda de algunas empresas. Una puerta de entrada para marcar la intervención, para que se vea desde el espacio exterior, que se acciona mecánicamente, igual que el peine central, que es el que da acogida a toda la gente. Y simplemente, pues, un vídeo que se ha hecho a raíz de la consecución del León de Oro, que no sé cómo se pone en grande.
Gracias. Me pasé de tiempo. Disculpas porque me he pasado del tiempo que se me tenía asignado. Todo el tiempo del mundo, Carlos. Muchísimas gracias, Carlos, por tu conferencia. Viéndolo, pues, aparte de felicitarte a ti y a Iñaki por el trabajo magnífico que habéis hecho, pues se entiende también perfectamente por qué hemos ganado. Muy bien, enhorabuena y muchísimas gracias. Si les parece, pues podemos pasar ya a la inauguración de la exposición, en la que también, pues, por supuesto, quiero agradecer a Ricardo Sánchez Lamplave, el comisario, pues la labor que ha hecho, el esfuerzo también. Hemos terminado, o habéis terminado de montar la exposición pues prácticamente al mediodía, después de también un intenso esfuerzo. Y si os parece, como os digo, pues podemos pasar a inaugurarla. No sé si tú, Ricardo, quieres tomar la palabra, comentar algo. Bueno, pues si no, estás a disposición de todos aquellos que ahora en la inauguración te quieran preguntar algo. ¿Sí? Bueno, creo que lo más importante de lo que ha comentado, que recibimos, por supuesto, con toda la consideración y el cariño, quizás es un poco que le puedan contestar a las fórmulas que existen para acogerse al 1% cultural, o 1,5% en este caso.